El ciclo de Krebs se nombra así después de que su descubridor fuera Hans Krebs. También se conoce como el ciclo de ácido cítrico o el ciclo de ácido tricarboxílico. Es una serie de reacciones químicas requeridas para la respiración celular. La glicólisis, oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs. La glicólisis es el proceso de partir una molécula de la glucosa del 6-carbono en dos moléculas del piruvato del 3-carbono. Se conecta el ciclo de Krebs. Para cada molécula de la glucosa respirada, las reacciones del ciclo ocurren dos veces, mientras que se forman dos moléculas del ácido pirúvico. La glicólisis es una reacción anaeróbica que ocurre en el citoplasma de la célula. El descanso de las reacciones en la respiración celular es aerobio, por lo tanto, requiriendo el oxígeno y ocurre en las mitocondrias de la célula. Las moléculas del ácido pirúvico del 3-carbono se convierten a una molécula del 2-carbono sujetada a la coenzima A, llamada CoA, del acetilo, vía el proceso de la oxidación del piruvato. Es el producto, el CoA del acetilo, que incorpora el ciclo de Krebs. Pasos en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un equipo a circuito cerrado de las reacciones en 8 pasos. Número 1. El CoA del acetilo de 2-carbono se combina con un ácido oxalacético del 4-carbono y se hidroliza para producir una composición del 6-carbono llamada ácido cítrico o citrato. Paso 2. El citrato entonces se convierte en el isocitrate, un isómero del 6-carbono del citrato, deshidratando y después hidratando la molécula para modificar su estructura. Paso 3. Se oxida isocitrate y la descarboxilación ocurre con una molécula del dióxido de carbono liberada. La coenzima NAD+ se reduce para formar otro dinucleótido, NADH. Con el retiro de la molécula del carbono se produce el acetoglutarato de la molécula del 5-carbono. Paso 4. Se oxida la molécula del acetoglutarato NAD+, se reduce para formar el NADH y se libera otra molécula del carbono. La molécula del 4-carbono producida combina con la coenzima A, formando la composición inestable del CoA del succinil. Paso 5. Un grupo del fosfato reemplaza la coenzima A en el CoA, que entonces se transfiere a ADP, difosfato de adenosina, para formar el ATP. La transferencia de los grupos del fosfato ocurre entre GDP, que es difosfato de la guanosina, para formar GTP, que es trifosfato de la guanosina. En algunas células, la molécula del 4-carbono que permanece se llama succinato. Los pasos restantes del ácido oxalacético del regenerado del ciclo del Krebs del succinato. 1. El succinato se oxida para formar la molécula del 4-carbono llamada fumérate. La novedad de la onda portadora del electrón es reducida a FADH2 por la transferencia de dos átomos de hidrógeno. Paso 2. Fumérate se convierte en la molécula del 4-carbono llamada malato por la adición de una molécula de agua. Paso 3. El ácido oxalacético, el reactivo original, es regenerado por la oxidación del malato. La coenzima NAD es reducida al NADH por la transferencia de un átomo de hidrógeno.